60-70% de los neonatos van a presentar signos de hiperbilirubinemia. Importante también porque de no detectarse a tiempo y no hacer un diagnóstico adecuado, este fenómeno puede provocar secuelas en la persona, secuelas que pueden ser crónicas y de por vida, como por ejemplo hipoacusia, ¿no? Alteraciones motoras, ¿no? Y en los casos más graves, la muerte del neonato, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes, futuros médicos, sean o no pediatras, sepan evaluar a un niño recién nacido, un neonato, y detectar los signos de hiperbilirubinemia y actuar adecuadamente, ¿okay? Vamos a aclarar, hiperbilirubinemia no es exactamente lo mismo que el término ictericia, aunque en los textos se lo suele conocer también con ese nombre, ¿no? Ictericia es la manifestación clínica de la hiperbilirubinemia, ¿no? Es decir, la emisión amarillenta de la piel y mucosas, ¿no? Mientras que hiperbilirubinemia es el incremento de la concentración sérica de la bilirrubina. Ustedes ya han estudiado la bilirrubina en bioquímica, y bueno, aquí vamos a repasar un poco de esos procesos metabólicos que están asociados a la bilirrubina. Entonces, los objetivos de la clase van a ser conocer el metabolismo de la bilirrubina, o recordarlo, mejor dicho, listar los factores de riesgo para la hiperbilirubinemia severa en neonatos, reconocer la ictericia patológica o la hiperbilirubinemia patológica de la fisiológica, describir la evaluación clínica del neonato con ictericia, reconocer los signos de encefalopatía hiperbilirubinémica y realizar el manejo adecuado de la ictericia patológica en el neonato. Entonces, como les decía, la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Obviamente hay que entrenar el ojo, ¿no?, para detectar esto, y esa va a ser una de sus tareas cuando roten por neonatología o cuando hagan su internado médico, ¿no? Tienen que tener la suficiente capacidad para identificar si un niño está o no ictérico. Aquí también vale la pena recordar que hay un término que se llama pseudoictericia. ¿Han escuchado hablar de ese término? ¿Quién sabe qué cosa es la pseudoictericia? O la falsa ictericia, ¿no? Coméntenos si no me equivoco. A ver, ¿qué cosa? Es la tinción de la piel producto de los carotenos, ¿no? Carotenos son unos pigmentos que se encuentran en muchos vegetales, principalmente los vegetales que tienen color amarillo o naranja. Entonces no es raro ver a niños, obviamente no neonatos, ¿no?, a niños más grandes que tienen una tinción ictérica de la piel, pero no de las mucosas, ¿no? Y si tú le preguntas, ¿qué está comiendo? Bueno, comen zapallo, zanahoria, naranja, papaya, ¿no?, mandarina, y se tornan de ese color. Eso obviamente no es patológico, ¿no? Entonces hay que saber reconocer eso. La diferencia está en que la ictericia produce coloración amarillenta de las mucosas y de las escleras, ¿no? Es visible al ojo humano cuando el valor total de la bilirrubina que circula en sangre supera los 4 a 5 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el valor normal de bilirrubina total en un adulto como ustedes? 0,81. Bueno, sí, es el valor normal, pero ¿cuál es el umbral máximo? Hasta 2 miligramos, ¿no? Hasta 2 miligramos. Recuerden también que ahí en el suelo se puede identificar dos tipos de bilirrubina, ¿no? La bilirrubina directa y la indirecta, ¿no es cierto? La producción de bilirrubina en el neonato es de 8.5 miligramos por decilitro por día. O sea, produce mucha más bilirrubina que un adulto, vamos a ver por qué. Mientras que la del adulto es la mitad. 2/3 de los neonatos normales se van a tornar ictéricos. Es decir, que este es un fenómeno fisiológico. Es parte de lo que algunos denominan los fenómenos parafisiológicos del recién nacido. ¿Han escuchado hablar de ese término? Fenómenos parafisiológicos del recién nacido. Ahí está la pérdida de peso, la ictericia, ahí está también el eritema tóxico, una serie de circunstancias que pueden aparecer en el neonato y que se consideran normales, ¿no? Entonces, fenómenos parafisiológicos del recién nacido. Algo de historia siempre es bueno conocer. En 1724, Juncker, en Compectus Medicinae Theorico Practice, distingue la verdadera ictericia de la coloración amarillenta observada en los neonatos, que él denominó como icterus neonatorum. 1835, Orff observa la tinción amarillenta de los ganglios basales. Por primera vez describe eso en los neonatos fallecidos y que tuvieron ictericia severa. 1903, Schmorling, un alemán,
denominó a esto que había observado con un término que se denomina kernicterus, que viene de dos palabras, de la palabra alemana kern, que significa núcleo, y de la palabra griega icterus, que significa amarillo, ¿no? Entonces, los núcleos amarillos. 1958, una enfermera en el Hospital General de Rockford, en Inglaterra, observó que los neonatos que estaban más cerca a la ventana estaban menos ictéricos y por menos tiempo que los bebés que estaban alejados de la ventana. Describió este hecho y los médicos de este hospital de Inglaterra comenzaron a estudiar este fenómeno y ahí nace la fototerapia, es decir, ahí se dan cuenta que la luz tiene efecto sobre el metabolismo de la bilirrubina. ¿Okay? Y ahora vamos a hablar del metabolismo de la bilirrubina. Un poquito, no es para nada complejo la verdad, pero es importante conocerlo porque vamos a entender qué alteraciones pueden provocar icterismo. El 75% del hemo, del grupo hemo metabolizado proviene del catabolismo de los glóbulos rojos CDCs, ¿no? Mientras que el 25% proviene, o sea, el 25% del grupo hemo que digamos se metaboliza proviene de la eritropoiesis ineficaz y de la médula ósea, y de otros tejidos como hígado, por ejemplo. Es decir, la gran mayoría del grupo hemo que se metaboliza proviene de la senescencia, o sea, de la muerte de los glóbulos rojos. El grupo hemo, bajo los efectos de una enzima que se llama la hemooxigenasa, se va a catabolizar y va a producir una sustancia que se llama biliverdina, que no es tóxica, no tiene ninguna toxicidad para el cuerpo humano. La biliverdina, por la acción de una sustancia que se llama, de una enzima, que es la biliverdina reductasa, se va a transformar en la bilirrubina, que sí es una sustancia tóxica. Este hecho es algo casi único en el cuerpo humano. O sea, ¿por qué de una sustancia que no es tóxica para el cuerpo se produce una sustancia tóxica en condiciones normales? No se conoce este hecho, no hay una explicación clara. ¿Okay? Todo esto sucede dentro del sistema retículo endotelial. ¿Dónde está ese sistema? En el vaso. Todo esto ocurre en el vaso. ¿Okay? Esta bilirrubina tóxica sale o comienza a circular en la circulación sanguínea, valga la redundancia, y es captada por una proteína transportadora que tiene una altísima afinidad por la bilirrubina, que es la albúmina. Todos conocen la albúmina. La albúmina resulta que tiene una afinidad muy alta a la bilirrubina, y al unirse a la bilirrubina forma un complejo molecular que se llama complejo albúmina-bilirrubina, que es grande y es lipofóbico, es decir, no atraviesa las barreras celulares, ¿no? Que ustedes saben que están cargadas de grasa, ¿no? Y por lo tanto este complejo bilirrubina-albúmina ya no va a atravesar la barrera hematoencefálica y no es tóxica para el cuerpo. 1 gramo de albúmina es capaz de asociar alrededor de 8 miligramos de bilirrubina, ¿no? ¿Cuántos gramos de albúmina circulan en la sangre de una persona más o menos? Dice, pues, más o menos 3 gramos, más o menos, ¿no? Obviamente por rangos. Entonces, si 3 gramos están circulando en la sangre, yo les he dicho que 1 gramo de albúmina puede asociarse a 8 miligramos. ¿Cuál será la capacidad del total de la albúmina para asociarse a qué cantidad de bilirrubina? 24. Ahí tienen de dónde sale esa cifra, de por qué decimos por encima de 20, de 25 miligramos por decilitro de bilirrubina en sangre, puede ser muy peligroso para el cerebro. ¿Por qué? Sobrepasas la capacidad de asociación que tiene la albúmina. ¿Okay? Obviamente en condiciones de hipoalbuminemia, este riesgo es mayor, porque obviamente al haber menos albúmina, se puede asociar a menos cantidad de bilirrubina. ¿Quién tiene menos albúmina? Hablando de neonatos, los prematuros. Hay una explicación de por qué los prematuros son más susceptibles a la encefalopatía. ¿Okay? Entonces este complejo, albúmina-bilirrubina, está circulando por la sangre y llega al hígado. En el hígado hay una serie de proteínas, que no son las creatinas, ¿eh? Hay una serie de proteínas en la membrana del hepatocito que logran captar a la bilirrubina asociada a la albúmina y disociarla. Es decir, se disocia la bilirrubina de la albúmina y la internalizan dentro del enterocito, del hepatocito, perdón. Ya dentro del hepatocito hay otras proteínas que se llaman ligandinas, que son proteínas de transporte dentro del citoplasma del hepatocito. Y estas
proteínas llevan a la bilirrubina a el retículo endoplasmático. Ahí es donde va a producirse una reacción bioquímica que asocia a la bilirrubina con dos moléculas de un azúcar que se llama el ácido glucorrónico. Ácido glucorrónico. El ácido glucorrónico es un azúcar. Y dos moléculas del ácido glucorrónico se asocian a la bilirrubina para formar la bilirrubina conjugada. ¿Okay? Bilirrubina conjugada o directa. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de esta unión? Una enzima que se llama glucoronosil transferasa. Glucoronosil transferasa. Una vez que la bilirrubina se ha asociado a estas dos moléculas de azúcar, y ahora se ha convertido en una bilirrubina conjugada. ¿Por qué se llama bilirrubina conjugada? Porque está asociada, conjugada a este azúcar. Y forma parte ahora, o se excreta a través de las vías biliares, formando parte de la bilis, o de los pigmentos biliares. ¿Okay? Y esta bilis ahora va a dirigirse hacia el intestino delgado, ¿no? Exactamente al duodeno. ¿Qué función tiene la bilis en el duodeno? ¿Qué hace con la grasa? La emulsiona, ¿no? Emulsiona la grasa para favorecer la absorción de la grasa, ¿cierto? Para favorecer la digestión de la grasa. Bueno, ahí participa la bilirrubina. Una vez que ingresa al intestino, una parte de la bilirrubina forma parte de las heces, y es lo que le va a dar el color a las heces, ¿no? Por eso las heces son marrones, ¿no? Y esa sustancia se llama estercobilina. Hay una enzima también dentro del intestino que se llama beta-glucuronidasa, que disocia a la bilirrubina del azúcar, o sea, la disocia del ácido glucorrónico, y ahora esa bilirrubina se puede reabsorber hacia la sangre y pasar a los riñones y formar parte de lo que se llama el urrobilinógeno, que es el que le da el color amarillento a la orina. ¿Sí? Y también puede formar parte de lo que llaman la recirculación enterohepática del hígado, es decir, la bilirrubina libre se puede reabsorber y volver hacia el hígado a través de la sangre, ¿no? Ese es el metabolismo de la bilirrubina, ¿no? Claro, remarco que por alguna extraña circunstancia el cuerpo decidió que una sustancia no tóxica se convierta en una tóxica, ¿no? Involucrando todo ese proceso más. Entonces, las alteraciones en la producción del grupo hemos en la producción de la bilirrubina, o alteraciones en el metabolismo de la bilirrubina, o alteraciones en la excreción de la bilirrubina, van a provocar o pueden provocar ictericia. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Qué pasa en el neonato? O sea, todo esto que hemos descrito sucede en el adulto, también sucede en el neonato, pero el neonato tiene algunas particularidades que justamente son la explicación de por qué el neonato tiene ictericia con más frecuencia. Los neonatos tienen mayor cantidad de hematíes y de hemoglobina, ¿no? ¿Cuál es el valor de hemoglobina que tienen ustedes en promedio aquí en la costa? Digamos un número en promedio, 13, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene un neonato? 17, 18, hasta 21 puede llegar. 21 gramos de hemoglobina en su sangre. ¿Por qué creen que hay esa diferencia? ¿Por qué el neonato tiene que tener más hemoglobina que un adulto o que un niño? Tiene que haber una explicación. El sistema respiratorio todavía no estaba funcionando perfectamente. En el neonato ya está funcionando el sistema respiratorio. ¿La difusión? ¿Difusión de qué? ¿Del oxígeno? ¿Dónde? A nivel de los alumnos. En la placenta, porque el feto vive en un ambiente hipoxémico, ¿no es cierto? El bebé dentro, el feto en el útero no está respirando, ¿no es cierto? El feto recibe oxígeno de su madre. Y justo hoy día conversábamos con el grupo en la práctica. ¿Cuál es la mejor saturación de sangre a la que puede, o de hemoglobina a la que puede aspirar un feto dentro del útero de su madre? 60, 64, algunos dicen menos. Obviamente esa menor cantidad de oxígeno requiere del feto algunos fenómenos de adaptación, ¿no es cierto? ¿Y qué fenómeno de adaptación tiene? Producir más glóbulos rojos y tener más hemoglobina. Además es una hemoglobina especial. ¿Qué hemoglobina tienen ustedes? La A, ¿no es cierto? ¿Qué hemoglobina tiene el feto? La F del feto. ¿Verdad? La hemoglobina fetal es una hemoglobina que tiene más afinidad por el oxígeno que la otra. ¿Por qué? Porque está en un ambiente donde el oxígeno falta. Entonces tiene que tener más glóbulos rojos, tiene que tener más hemoglobina, y esa hemoglobina es más adicta, vamos a decir así,
algo así. Entonces, al tener más hemoglobina y más glóbulos rojos, esos glóbulos rojos tienen que morir también. Y al morir en mayor cantidad, van a producir más bilirrubina. Esa es una característica de los neonatos. Además, esos glóbulos rojos viven menos tiempo. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo de ustedes? 120 días en promedio. ¿Del feto? 80, 90 días. ¿Cierto? 80, 90 días. Okay. Entonces ahí tienen una explicación. Otra explicación es que tienen una menor concentración de ligandinas. ¿Y qué eran esas proteínas? Las que transportaban a la bilirrubina dentro del citoplasma, ¿cierto? Si tienen menos cantidad de ligandinas, obviamente su capacidad de captación de esa bilirrubina que está circulando en la sangre es menor. Menor concentración de glucuronisiltransferasa. Dijimos que la glucuronisiltransferasa era la enzima, o es la enzima, que se encarga de conjugar a la bilirrubina con el ácido glucurónico y hacerla, digamos, hacerla directa para que forme parte del, ¿cómo se llama?, de la bilis. Y hacerla no tóxica. La bilirrubina directa o conjugada ya no es tóxica para el cerebro. Entonces, al tener menor concentración, y no solamente eso, sino que menor actividad de esta enzima, entonces el feto o el neonato tiene menor capacidad de metabolizar la bilirrubina, que se está produciendo en exceso además. Y hay una mayor recirculación enterohepática. ¿Qué es la recirculación enterohepática? Eso, ¿se acuerdan que la bilirrubina se disocia dentro del intestino, se vuelve libre ahora y puede recircular hacia el hígado? Resulta que los neonatos pueden tener una mayor recirculación. ¿Por qué? Se cree porque tienen una menor cantidad de microbiota intestinal, o sea, de gérmenes dentro del intestino, y eso favorece la recirculación de la bilirrubina. Ok, entonces ahí tienen varias explicaciones de por qué los neonatos tienen una mayor, no solamente producción, sino también un menor metabolismo de la bilirrubina, lo que los hace más propensos a sufrir de hiperbilirrubina. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, como es algo que sucede en condiciones normales, ¿cómo podemos saber, cómo puedo yo saber si lo que le está pasando a mi bebé que estoy evaluando, o sea, a mi bebé, estoy evaluando un bebé y este bebé está ictérico, está amarillo? ¿Cómo yo puedo saber si esa ictericia que tiene ese bebé es normal o ya no es normal, es decir, es patológico? Hay criterios para ictericia fisiológica, o también, si quieren, podemos dar criterios para ictericia patológica. Primero, la ictericia o la hiperbilirubinemia fisiológica alcanza su pico al tercer día. Y generalmente el pico en la mayoría de bebés es bastante bajo, entre 6 a 8 miligramos por decilitro. Sin embargo, se puede considerar que en un recién nacido a término, cifras de hasta 12.9 miligramos por decilitro se pueden considerar normales. En los recién nacidos pretérminos, esta cifra puede ser un poquito más alta, 14.9 miligramos por decilitro en un neonato pretérmino se puede considerar normal. La ictericia fisiológica baja lentamente, inclusive puede seguir estando ictérico este bebito más allá de la tercera, cuarta semana de vida. ¿Okay? Acá hay otros criterios más que no me acuerdo si vamos a revisar los fisiológicos y no se los explico ahorita. Sí. Ok. Entonces, ya les había un poquito explicado de cuáles son las causas de por qué los neonatos se tornan ictéricos, ¿no? Porque tienen una mayor producción de bilirrubina, porque tienen mayor volumen de hematíes, la hidropoiesis es más ineficaz, hay una mayor recirculación enterohepática, hay un déficit de la captación porque tienen menos concentración de liganina, hay un déficit de la conjugación porque su glucuroniltransferasa es inactiva, y hay una menor expresión en el hígado, ¿no? Eso ya lo habíamos conversado. Eso ya lo había hablado. Entonces, ¿por qué si es algo tan frecuente, o sea, si es algo que ocurre con el 70% de los bebitos, por qué nos preocupa? Si les pasa a todos, ¿por qué es algo preocupante a lo que hay que prestarle atención? Porque la bilirrubina libre, la bilirrubina indirecta, la bilirrubina no conjugada, puede ser tóxica para el cerebro. Es una sustancia, la bilirrubina es una sustancia muy lipofílica, es decir, va a atravesar las barreras celulares, las membranas celulares muy fácilmente. Y como el cerebro del bebé está muy bien irrigado, va a pasar fácilmente hacia el cerebro del bebé. Y por alguna razón que todavía no se conoce, va a dañar principalmente los ganglios basales. ¿Cuáles son los ganglios basales? A ver, ¿quién se acuerda? Díganme un ganglio basal. El núcleo caudado, ¿ok? ¿Otro? Sin miedo. El putamen. ¿Otro?
el núcleo rojo, otro, la sustancia negra, otro, el tálamo, ¿no? Ok, entonces, por alguna razón, algunos dicen que porque esos ganglios están muy bien irrigados por sangre, la bilirrubina va a llegar a esos ganglios y va a entrar en esas células y va a provocar una disrupción del metabolismo intracelular y finalmente va a provocar apoptosis de esas neuronas o un daño, ¿no? Dependiendo de qué ganglios se ven afectados. ¿Ok? Y a eso nosotros le llamamos encefalopatía hiperbilirubinémica, que vamos a hablar, hay dos formas, ¿no? La toxicidad de la bilirrubina puede verse incrementada cuando aumenta la concentración de bilirrubina libre o cuando aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, en un bebito asfixiado. En un bebé asfixiado, los productos, los productos celulares en respuesta a la inflamación van a provocar un incremento de la permeabilidad de las membranas y eso puede hacer que la bilirrubina ingrese más fácilmente. Igual la sepsis, por ejemplo, o el shock, ¿no? Todas esas situaciones pueden incrementar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. También hay algunos factores que pueden disminuir la capacidad de captación de asociación que tiene la albúmina con la bilirrubina, ¿no? Y lo cual obviamente va a incrementar la posibilidad de que circule más bilirrubina en sangre o bilirrubina libre y afecte el cerebro. Condiciones como la prematuridad, la asfixia, la hipotermia, la hipoalbuminemia, la sepsis, hemólisis, inclusive hay sustancias farmacológicas que pueden competir con la bilirrubina y asociarse más fuertemente a la albúmina. Por ejemplo, algunos antibióticos como las sulfonamidas, el moxalactam, el ácido fucídico, algunas otras sustancias como medios de contraste radiológico, el ácido acetilsalicílico y etc. O sea que eso que también hay que tenerlo en consideración cuando vamos a usar algunos de esos medicamentos, principalmente en bebés que tienen alguna de estas condiciones, ¿no es cierto? Y eso ya lo dijimos. Bueno, esto solamente para qué factores pueden influir en que la bilirrubina produzca neurotoxicidad. La concentración de la bilirrubina, obvio. Mientras mayor cantidad de bilirrubina hay en sangre, mayor es la neurotoxicidad, ¿no? Pero no solamente eso, sino la duración también. Mientras más tiempo se mantiene esa bilirrubina elevada, mayor es el riesgo, ¿no? Y aquí les voy a poner ejemplos de lo que es el daño neuronal, ¿no? Miren, no se ve muy bien por la iluminación, pero aquí tienen un corte coronal, ¿no? del cerebro. Aquí tienen los ventrículos laterales y aquí tienen los ganglios basales. Y miren cómo sí se puede observar un incremento, una tonalidad amarillenta de esos ganglios basales. Eso es lo que estos médicos que describimos en el momento de hablar de la historia mencionaron como kernípteros, ¿no? Kernípteros, por lo tanto, es un término anátomo-patológico. Nosotros no hablamos de, digamos, no van a encontrar en los libros características clínicas del kernípterus, no van a encontrar eso, porque kernípterus es un término anátomo-patológico que se ve en la morgue ya cuando el bebé se murió, ¿cierto? Nosotros llamamos al cuadro clínico, lo llamamos como encefalopatía hiperbilirubinémica o bilirrubínica, ¿no? Tiene una presentación aguda, que se da en los primeros días del bebé, que se caracteriza por letargo, hipotonía, pobre succión en los primeros días. Luego esto se intercambia por una hipertonía o opistótonus. ¿Qué es el opistótonus? Un incremento del tono, ¿no? A tal punto, ¿en qué enfermedad se ve eso? En el tétanos, ¿no? A tal punto que el paciente se puede arquear por completo, ¿no? No sé si han visto esa famosa foto, ¿no? Convulsiones, fiebre. Después de la tercera semana, la hipertonía se traduce en una espasticidad que va disminuyendo progresivamente. Lo más frecuente, esa forma aguda es rara de observar, pero lo más frecuente es esto, la encefalopatía bilirrubínica crónica, donde recién después del primer año de vida nos vamos a dar cuenta que el bebé tiene retraso psicomotor, tiene hipotonía, hiperreflexia, puede tener signos extrapiramidales, hipoacusia, que puede ir desde la leve hasta la sordera completa, trastornos oculomotores, estrabismo, nistagmo, etc. Entonces, por eso es importante identificar a aquellos niños que tienen ictericia y saber si estamos ante un cuadro de ictericia fisiológico o si estamos ante un cuadro de ictericia patológico. Todos los bebés, por ejemplo, en el hospital, cuando ustedes sean internos, van a tener que reconocer estos bebés, y todos aquellos bebitos que han cursado con ictericia y que han
que ha sido necesario someterlos al tratamiento, después vamos a hablar más adelante, esos bebitos en el momento del alta se les programa citas con la neuróloga pediatra, con la fonoaudióloga, ¿no? Para hacer un seguimiento de su capacidad auditiva y de su desarrollo psicomotor. ¿Okay? Bien, entonces, vamos a hablar ahora de la ictericia patológica. ¿Qué características tiene? Un poco para reforzar lo que les había dicho al inicio, cómo podemos diferenciar un cuadro fisiológico de lo anormal. La ictericia patológica, o mejor dicho, siempre vamos a considerar un cuadro de ictericia como patológico si es que este se presenta dentro de las primeras 24 horas de vida. Si ven a un bebé que tiene menos de 24 horas de vida y está ictérico, eso tiene que considerarlo como algo anormal. Lo mismo si es que están evaluando un bebé que tiene más de una semana de vida y recién en ese momento se está comenzando a poner ictérico, también es algo anormal. Entonces la primera característica por el momento de inicio es, si es que la ictericia se presenta antes de las 24 horas o después de la primera semana de vida, entonces estamos ante una ictericia patológica. Segundo, nosotros podemos medir la bilirrubina en varios momentos de la vida del bebé. ¿No es cierto? Disponemos de unos métodos de los que vamos a hablar un poquito más adelante que nos permiten medir la bilirrubina, por ejemplo, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Si nosotros observamos que entre una medición y la otra hay un incremento, una velocidad de incremento que supera el 0.5 miligramos por decilitro por hora, entonces estamos ante un cuadro de ictericia patológica. O sea, la bilirrubina está aumentando muy rápido. Si quieren, lo ponemos en términos de día, y entonces si la velocidad supera 5 miligramos por decilitro por día, entonces estamos ante un cuadro patológico. Y probablemente la causa sea hemólisis. ¿Sí? Hemólisis. Ahorita vamos a hablar de por qué se puede hemolizar la sangre de un bebé. 3. Si la ictericia se acompaña de algún otro signo patológico, como por ejemplo vómitos, letargia, problemas de alimentación, pérdida de peso excesiva, apnea, taquipnea o labilidad térmica, esos bebés o ese episodio de ictericia no puede ser considerado como algo normal. Si la ictericia persiste más allá de la tercera semana de vida en un recién nacido término o más allá de la cuarta semana de vida en un pretérmino, no podemos considerar eso como un episodio normal. Cualquier concentración de bilirrubina que requiera fototerapia también se debe considerar como patológico. Y yo agregaría aquí el valor, o sea, cuál es el umbral, ¿no? Yo les había dicho que en un recién nacido a término, máximo 12.9 miligramos por decilitro y en un pretérmino hasta 14.9 miligramos por decilitro. ¿Okay? Eso es el umbral para considerar entre lo normal y lo anormal. Claro que esto depende del tiempo de vida del bebé. Obviamente, mientras más tiempo de vida tiene el bebé, mayor es la posibilidad de que vaya sumando concentración, ¿cierto? A ver, si en algún momento se pierde, me cortan y me dicen, doctor, no lo entendí, puedo repetir, puedo explicar, ¿ya? O esto es algo muy importante y tienen que entenderlo bien. ¿Qué factores de riesgo hay para desarrollar hiperbilirubinemia neonatal? Miren, resulta que la raza puede ser un factor importante. Se ha descrito que en los asiáticos, en los indios americanos, en los griegos, bueno, para nosotros eso no es muy relevante. Quizás sí tenemos un grupo étnico importante que son los asiáticos, ¿no? en nuestra sociedad, y podríamos tomarlo en cuenta. Algunas complicaciones durante el embarazo, en la gestante, por ejemplo, diabetes mellitus, incompatibilidad por el grupo Rhesus, incompatibilidad por el sistema ABO, uso de oxitocina durante el parto. La oxitocina es un fármaco que, bueno, ustedes todavía no lo han estudiado porque no han hecho obstetricia, pero lo usan con mucha frecuencia para incrementar las contracciones uterinas, ¿no? Resulta que eso también puede ser un factor de riesgo para que el bebé desarrolle ictericia. Resulta que la lactancia materna también puede ser un factor de riesgo para desarrollar ictericia. De hecho, hay una forma especial de ictericia o de hiperbilirubinemia patológica que se llama la ictericia por leche materna. ¿Okay? Resulta que en la leche hay un inhibidor de la glucosaminotransferasa y por lo tanto va a disminuir la capacidad de conjugación del hígado y puede haber un incremento de la bilirrubina. Lo cual no es indicador de suspender la leche materna, por si acaso. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Factores perinatales. Factores perinatales. Traumas obstétricos, como por ejemplo el cefalohematoma, ¿no? ¿Por qué el cefalohematoma podría ser un factor de riesgo? Porque sangre, pues, ¿no? Es un chinchón en la cabeza del bebé, ¿no? Y ese chinchón está por dentro, ¿qué cosa es? Es un hematoma. Ese hematoma se va a reabsorber, y al reabsorber se va a producir ¿qué? Bilirrubina, ¿no? Entonces puede producir ictericia. Lo mismo que las equimosis, ¿no?
Infecciones, como ya sean bacterianas, viral o de otro tipo. ¿Por qué? Ya les he dicho, porque las infecciones pueden incrementar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Los factores neonatales, la prematuridad, ya les dije por qué. Algunos factores genéticos como desórdenes de la conjugación. Ustedes ya han hecho medicina interna, habrán hablado del síndrome de Gilbert, ¿o no? ¿No? El síndrome de Gilbert es una de las anomalías genéticas más frecuentes que existen. Y probablemente alguno de ustedes la tenga sin que sepa, ¿no? ¿En qué consiste? En que hay una disminución de la actividad de la glucuroniltransferasa que está determinada en forma genética. Es más frecuente en la gente blanca. Esta enfermedad consiste en que estás cañón, estás bien, pero cuando te estresas, cuando te deja tu novia, cuando tienes examen de pediatría y no has estudiado nada, te estresas y te pones ictérico. Si te pasa el estrés, se te va la ictericia. Es bien frecuente, eso se llama el síndrome de Gilbert, ¿ok? Es bien frecuente y se debe a un desorden de la conjugación determinado genéticamente. Una forma más grave de este mismo proceso es el síndrome de Crigler-Najjar 1 y 2, ¿ok? Ya deben han hecho gastroenterología. ¿Sí? ¿Tienen que haber hablado de esto, no? Sí, sí. Otros defectos enzimáticos menos frecuentes, el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el déficit de la piruvato-sinasa, también puede producir ictericia. Defectos estructurales de los eritrocitos, como la esterocitosis, la eritrocitosis, también puede producir. ¿Por qué? Porque hay una mayor hemólisis, obviamente, ¿no? Todo esto puede ocurrir, no es muy frecuente, pero puede ocurrir. La policitemia. ¿Qué cosa es la policitemia? Un incremento de la masa globular en el bebé, ¿no? Que se traduce, ¿cómo podemos saber cuánta masa globular tiene un bebé? Por un valor bastante simple que es el hematocrito, ¿no? Entonces, ¿cuánto tienen ustedes de hematocrito? ¿Cuánto tenían de hemoglobina? 13, ¿no? Ya, multipliquen ese valor por 3, ese es el hematocrito, ¿no? Ya, entonces el bebé puede tener hasta 21 gramos de hemoglobina. ¿Cuál será su valor de hematocrito? Hasta 63. Entonces, por eso decimos, policitemia, si tiene 64% o más, eso es policitemia. Entonces, como tiene más masa globular, va a producir más ictericia. El uso de algunas drogas como la streptomicina, el clorfenicol, las sulfonamidas, mal aporte de leche materna, también, o sea, hay lo que se llama la ictericia por leche materna. Ya les expliqué que la leche materna puede tener una enzima que inhibe la capacidad de la glucuroniltransferasa, y también puede haber lo que se llama ictericia por lactancia materna, que son bebitos que no tienen una técnica adecuada de lactancia materna, la mamá es primigesta, no sabe bien cómo darle la teta al bebé, el bebé se baja de peso, se pone icterios. Eso es lo que se llama ictericia por lactancia materna. Pero la causa más común, la causa más común de ictericia patológica en un neonato, ¿cuál será? No está descrita y se me pasó. ¿Cuál será la causa más, una de las causas más frecuentes de ictericia patológica? No estamos hablando de la fisiología, patológica. Torch. Las infecciones Torch sí pueden ir con ictericia, pero no es por ese motivo. Obstrucción de la vía biliar. Raro, puede ocurrir, pero no es lo más frecuente. No es lo más frecuente. Nada más. ¿Cuántos prematuros hay? Alrededor del 10% de los nacimientos son prematuros. ¿Cuál será la causa de ictericia patológica más frecuente? ¿Qué grupo de sangre? Claro, incompatibilidad por grupo sanguíneo. Ustedes saben cuál es su grupo sanguíneo, ¿cierto? ¿Saben el grupo sanguíneo de su mamá? La mayoría van a ser incompatibles con la sangre de su mamá, ¿cierto? Entonces, cuando hay incompatibilidad de grupo sanguíneo, digamos, el bebé es A y la mamá es O. ¿Qué significa eso? Que el bebé en sus membranas, en la membrana de sus glóbulos rojos, tiene un antígeno, tiene una proteína que le han puesto el nombre de A, ¿no? El antígeno eritrocitario del tipo A. Los que tienen la proteína B serán los del grupo B. Los que tienen los dos serán los del grupo AB. Y los que no tienen ninguno, O. ¿Cierto? Entonces, si el bebé tiene A y la mamá tiene O, el bebé está dentro de la panza de la mamá. El sistema inmune puede identificar esa proteína, ese antígeno eritrocitario del bebé, como algo exógeno, algo anormal. Y va a comenzar a producir unas sustancias que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos de tipo IgG pueden pasar por la placenta y provocar
en la superficie de los glóbulos rojos una reacción anticuerpo-antígeno que va a terminar en la hemólisis de ese glóbulo rojo. Ese glóbulo rojo se va a morir y su grupo hemo se va a convertir en bilirrubina. Si eso ocurre masivamente, entonces tenemos una hemólisis isoinmune, ¿no es cierto? Y esa es la causa más frecuente de ictericia patológica. ¿Entendieron? ¿Qué pasaría si el bebé es O y la mamá es A? Nada, muy bien. Siempre los internos se equivocan en eso. No pasa nada, pues si la mamá es la que tiene el antígeno, el bebé no tiene, no pasa nada. Lo mismo pasa con el grupo Rhesus, ¿no es cierto? Es más fácil todavía, porque en el Rhesus solamente hay una proteína, la proteína Rhesus. Si tienes la proteína, eres positivo, si no la tienes, eres negativo. Si la mamá es negativa y el bebé es positivo, puede ocurrir una hemólisis, ¿no es cierto? Hay otros grupos antigénicos eritrocitarios, aparte del sistema ABO y del sistema Rhesus. Hay un montón, sino que no los estudiamos. Y hay un montón de veces que identificamos bebés con ictericia patológica que están haciendo hemólisis, es decir, su hemoglobina está bajando, y no es por el sistema ABO, no es por el Rhesus. ¿Cuál será? No sabemos la causa. ¿Qué será? Cualquier otro de los grupos antigénicos que no estudias. O sea, que el hospital no estudia. No sé si me dejo entender. Okay. Eso es. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de ictericia? Facilísimo, tienes que ver que el bebé es ictérico, nada más. Súper fácil, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil. ¿Qué pasa si la piel del bebé es oscura? Entonces hay que aprender, se tiene que aprender con la técnica. ¿Okay? Resulta que la ictericia tiene una progresión cefalocaudal. ¿Qué significa eso? Cefalocaudal. Empieza en la cabeza y se va para abajo. ¿Por qué creen que será eso? Eso me preguntaron cuando yo era residente. Nunca me olvidé de eso. No sabía qué responderlo. Y me lo preguntó un doctor que yo decía, ese viejo sabe. Y me preguntó y yo no sabía qué responder. ¿Por qué tendrá esa progresión? Cefalocaudal. Lo último que se pone ictérico en el bebé son las palmas y plantas de los pies. Si ves un bebito con palmas y plantas de los pies amarillos, ya se te paran los pelos de punta porque esa bilirrubina está por encima de 25. ¿Por qué tendrá esa progresión? La respuesta es súper simple. No es por gravedad. No es por gravedad. Porque la piel del rostro es más delgada, pues. ¿Dónde está la piel más gruesa? En las palmas y las plantas. Entonces, para que se tiña de color amarillo, necesitas tener más cantidad de bilirrubina, simplemente. ¿Okay? Entonces, resulta que Kramer, un pediatra, Kramer, en el año 1969, se dio cuenta de eso y dijo, oye, todos mis bebitos empiezan amarillos en la cara y van progresando. Y dijo, ¿y no tendrá relación eso con el nivel de bilirrubina en sangre? Y sí. Y entonces él describió las famosas zonas de Kramer, o niveles de Kramer, ¿no? Que te permite, es decir, tú evalúas un bebé, tienes que evaluarlo desnudo, con luz diurna, ¿no es cierto? Y vas viendo, vas blanqueando la piel de arriba a abajo y vas determinando hasta dónde está ictérico el bebé. Entonces, Kramer dice, si la ictericia está en cara y cuello, vamos a llamar a eso zona 1 de Kramer, y entonces el valor de bilirrubina puede estar entre 4 a 7 miligramos por decilitro. Si la bilirrubina llega hasta, o sea, lo anterior, más tórax de abdomen, decimos que está en la zona 2 de Kramer y su valor está entre 5 a 8.5. Si uno busca en la literatura van a encontrar valores referenciales mucho más amplios. Esto es lo que decía Kramer, ¿ya? Pero la mayoría de textos dan un valor un poquito más alto. Nivel 3 de Kramer, si es que la ictericia ha llegado a muslos sin incluir las rodillas. ¿Okay? Muslos sin incluir las rodillas. Y ese es el nivel que tienen que acordarse. Porque si ustedes están en la punta de su cerro, cuando hagan su serum, y están ahí arriba, no tienen cómo medir la bilirrubina en sangre. No tienen bilirrubinómetro, que es lo que tenemos en el hospital, porque ese aparato vale como $7,000. Solo tienen sus ojos y tienen un bebito ictérico en su segundo día de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Necesita fototerapia? ¿Qué hago? ¿Lo refiero o no lo refiero? Si tienes un bebito con nivel de Kramer 3, es decir, la ictericia ha llegado a sus muslos, refiérelo para que nosotros acá veamos si necesita o no fototerapia. Zona 4 de Kramer, todo lo anterior, casi todo, no, todo su cuerpo está ictérico, excepto palmas y plantas de los pies. Y zona 5 ya incluye todo. ¿Okay? Hay bastantes artículos científicos que dicen, oye, o guías de manejo de ictericia que te dicen, oye, por si acaso, no uses el Kramer. No uses el Kramer, porque el Kramer es muy subjetivo. ¿Okay? Lo que a mí me parece zona 3, a ti te puede parecer zona 2. No uses Kramer, tienes que usar un método más objetivo para medir la bilirrubina. ¿Ok?
pero esas guías no son para el serenista, pues. El serenista solo tiene sus ojos, ¿no es cierto? Entonces, hace unos años, con una ex estudiante de la UPT, ya ella es doctora, ella hizo su tesis, una tesis muy interesante, yo fui su tutor, y la tesis era correlación del sistema de Kramer, los niveles de Kramer, o sea, la identificación clínica del nivel de bilirrubina con el valor de bilirrubina sérico y el valor de bilirrubina por bilirrubinómetro transcutáneo, que es un aparato que les voy a mostrar más adelante. Es decir, ella quería saber si es que los médicos pediatras que trabajamos en el hospital de Namue, nuestra apreciación clínica se correlaciona con el valor de bilirrubina real. Y lo que ella demostró es que sí. O sea, los pediatras que trabajamos en el hospital de Namue, nuestros ojos están lo suficientemente entrenados como para más o menos inferir cuál es el valor de bilirrubina viendo al paciente. Interesante, ¿no? Conclusión de ese estudio, pues, ¿cuál sería la conclusión práctica para ustedes? Durante mi internado tengo que ver la mayor cantidad de bebés ictéricos para que puedan entrenar sus ojos. Si no, no hay forma. Ok. Cuando, obviamente, los niveles de Kramer te pueden dar una apreciación subjetiva, pero tienes que contrastarlo con la realidad. ¿Cuál es la realidad? El nivel de bilirrubina que hay en sangre. Entonces, ¿a todos los bebés ictéricos les voy a tomar muestras de sangre? No, obviamente. Solamente en aquellos en los que sospecho que es algo patológico. Entonces, esas son las condiciones en las que yo debería mínimamente pedir un examen de bilirrubina de sangre. ¿Okay? Felizmente, antes de eso, ¿qué se observó a nivel mundial? Ustedes saben que, bueno, no saben, pero les voy a contar. Hace bastantes años atrás, cuando nacía un bebé, el bebé y la mamá se quedaban hospitalizados hasta una semana en el hospital. ¿Ya? ¿Para qué? No sé, para observarlos. ¿No? Entonces nosotros los pediatras teníamos la opción de tener al bebé durante una semana y podíamos observarlo, medirlo, calatearlo, vestirlo, pesarlo todos los días. Y identificamos un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasó? Los ginecobstetras dijeron, oye, mucho tiempo están hospitalizadas las bebés. Las mamás, tenemos que dar de alta de forma más precoz. Porque además no necesitan estar tanto tiempo hospitalizadas. Y entonces los ginecobstetras comenzaron a dar alta más precozmente a sus gestantes, a sus parturientes. No, mejor dicho, a sus... ¿Cómo se llama el término? A las puérperas. Entonces, si es una puérpera porque ha nacido por cesárea, perdón, que ha dado a luz por cesárea, le dan de alta a las 48 o 72 horas a su casa. Y si el bebé ha nacido por parto vaginal, es decir, la gestante tenía un parto vaginal, le dan de alta a las 24 horas. Entonces, ¿qué provocó eso? Obviamente la mamá no se va a ir sola, se va con su bebé, ¿no es cierto? ¿Qué provocó? Que a nivel mundial se comenzaron a incrementar los casos de encefalopatía. ¿Por qué? Porque los bebés se van a su casa y en su casa hacían ictericia. Y la mamá no sabía identificar, los traía cuando ya tenían la bilirrubina volando. Entonces, los pediatras, que son más inteligentes que los ginecobstetras, comenzamos a pensar, ¿qué podemos hacer? Entonces, se idearon un método que se llama la medición transcutánea de bilirrubina. Es decir, la bilirrubina no es una molécula que absorbe la luz, ¿okay? Una molécula que absorbe la luz. Entonces dijeron, ¿y si inventamos un método que a través de medir la absorción de cuánta luz absorbe la bilirrubina o la piel de un bebé, podríamos inferir el nivel de concentración de bilirrubina? Y esa es la razón por la que nació este método que se llama medición de bilirrubina transcutánea. ¿Qué es esto? Este aparatito emite una luz y también mide cuánto de esa luz que ha emitido el aparato es absorbida por la piel. Y entonces, así, mediante unos métodos ahí logarítmicos matemáticos, infiere cuál es el nivel de concentración de bilirrubina en sangre. ¿Cuál es la ventaja? Que no necesitas pinchar a tu bebé. Porque imagínate, si vas a tener que pinchar a todos los bebés, no es la solución. Y este estudio de acá demuestra que hay una relación muy buena entre la medición de la bilirrubina a través de la piel con la bilirrubina en sangre. O sea que es un método muy confiable y que lo usamos todos los días y que va a ser una de sus funciones cuando ustedes hagan el internado en este hospital, en el hospital UNAM. Medir la bilirrubina todos los días. Nosotros a todos los bebés que se van de alta, estén ictéricos o no, les medimos la bilirrubina. ¿Okay? Obviamente, el método más objetivo, ¿cuál será? Medir la bilirrubina en sangre, ¿no? Entonces, cuando identificamos un bebé que está muy ictérico, le hacemos la bilirrubina y está muy alta, le medimos también la bilirrubina en sangre. ¿Okay? La ictericia se puede clasificar de dos formas, ¿no? La ictericia por bilirrubina de predominio conjugado o de bilirrubina no conjugada. Lo más frecuente es la ictericia no conjugada, la ictericia por bilirrubina no conjugada. ¿Qué significa ictericia por bilirrubina no conjugada? Es decir, la ictericia que está provocada por el incremento de la fracción
no conjugada de la bilirrubina, ¿cierto? Es justamente la que se produce por hemólisis, por eso es la más frecuente. La menos frecuente es la ictericia conjugada, es decir, la ictericia provocada por la bilirrubina directa o conjugada, ¿no? Que es la que se produce en el ejemplo que pusiste de la obstrucción de las vías biliares, ¿no? Es importante saber qué tipo de ictericia tiene el bebé, claro. ¿Hay algún método para determinar qué tipo de ictericia tiene el bebé? Sí, la medición de las fracciones de bilirrubina en sangre. Entonces, cuando nosotros pedimos determinación de bilirrubina en suero sanguíneo, pedimos bilirrubina total y fraccionada. Entonces, el laboratorio nos va a informar. El valor total de la bilirrubina es tal, de la bilirrubina directa es tal y de la indirecta es tal. ¿Ya? ¿Y cuál será mayor en sangre, sabes? ¿La directa o la indirecta? ¿La conjugada o la no conjugada? La no conjugada, muy bien. La no conjugada es la más frecuente. La bilirrubina directa es más o menos el 20% de la total. Ok, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un bebé ictérico? ¿Cómo sabemos? O sea, ¿cómo lo tratamos? El bebé ya tiene una ictericia patológica, tengo que tratar esto para que la bilirrubina no vaya sucediendo. Vamos a usar un método que se llama la fototerapia. La fototerapia es exponer la piel del bebé a la luz. ¿Okay? Les dije que la bilirrubina es una sustancia que absorbe la luz. Además, es una sustancia reactiva a la luz, es decir, cuando es expuesta a la luz, cambia su estructura molecular. La bilirrubina libre o no conjugada es una bilirrubina, yo les he dicho, lipofílica, le gusta la grasa, por eso pasa fácilmente a través de las membranas celulares, es tóxica, y resulta que es una sustancia levógira. ¿Qué significa? Que su estructura tridimensional, la molécula gira hacia la izquierda. Y si tú la expones a la luz, esa molécula se vuelve dextrógira, ahora va a girar en el sentido inverso. Su estructura tridimensional va a girar en el sentido inverso. Y eso, aunque no lo crean, la convierte de lipofílica de hidrofóbica a hidrofílica. Ahora es soluble en agua, ahora se puede eliminar por la orina, y esa es la base de cómo funciona la fototerapia. La luz lo único que hace es cambiarle la estructura tridimensional a la molécula para que gire ahora hacia la derecha y se vuelva ahora hidrofílica y por lo tanto se pueda excretar por la orina. Tan fácil como eso. Bueno, yo se los he dicho fácil, en realidad. Esto es un capítulo así de un libro de neonatología, es mucho más complejo que eso, pero en resumen es así. Y así funciona la fototerapia. Y de eso se dio cuenta ¿quién? Una enfermera. Así que todos tenemos que tener esa capacidad de observación. La sustancia que se produce por efecto de la luz ahora se llama lumirrubina, ¿no? Porque es de luz, viene de luz. Todo el espectro de luz es activo, o sea, todo el espectro de luz sirve para transformar la bilirrubina. Sí, todos los tipos de luz, todo el espectro de la roja, la azul, todas. Pero la luz más efectiva es la luz verde, la azul y la blanca. ¿Por qué? ¿Por qué será así? ¿Por su longitud de onda? ¿Ah? ¿Por su longitud de onda? Por su longitud de onda. Eso le permite penetrar más profundo en la piel y actuar sobre más bilirrubina, simplemente por eso. Cuando sean internos van a ver, ¿no? Esta imagen. De hecho, esto es del hospital, es una foto que tomamos ahí. Y los bebitos entonces tienen que ser expuestos a la luz. Todo su cuerpo tiene que estar expuesto a la luz, por lo tanto tiene que estar desnudo, ¿no? Y si está desnudo, ¿cómo va a termorregular? No puede termorregular, o sea, no puede mantener su temperatura estable, por lo tanto tiene que estar metido dentro de un incubador. Entonces el bebé está expuesto a la luz ahí, como un pollo a la brasa, cada cierto tiempo. ¿Qué pasa? Para que se acuerden. Cada cierto número de horas el bebé es girado por la enfermera, ¿no? Y entonces el bebé se va exponiendo ahí. Profesor, ¿se puede hacer fototerapia con el sol? Buena pregunta. ¿Se puede hacer fototerapia con el sol? ¿Qué dice? Sí, se puede, claro que se puede. ¿Cómo tendría que ser eso? ¿Por qué? ¿De dónde has sacado esa pregunta? Porque tengo en cero y estoy alejado y tengo un niño que tiene que ir a terapia. Sí. Además las abuelitas no sé, bueno, ¿alguna es mamá? Nadie. ¿No? Pero las abuelitas siempre dicen, tu hijito está amarillo, ponlo a la ventana, ¿no? Las mamás a veces van al consultorio y preguntan, doctor, ¿lo puedo poner a la ventana a mi bebé? Y yo, ¿para qué? No, para que lo vea la vecina, puede ser. Pero para tratar la ictericia, si bien es cierto es posible, no es recomendable, ¿ya? Porque la luz solar, además del espectro de luz normal, ¿qué más tiene? Rayos ultravioletas, ¿no es cierto? Lo vas a chamuscar a tu bebé, porque tendrías que tenerlo desnudo, expuesto directamente bajo la acción del sol para que funcione. Porque si lo tienes vestido, o sea, los rayos no van a atravesar la ropa, pues no va a ser para nada efectivo. Tendría que estar desnudo y expuesto directamente a los rayos del sol. Claro, de repente le curas la ictericia, pero
De acá a unos años te va a buscar porque está con cáncer de piel, ¿no? Entonces no es recomendable, ¿ok? Sí se puede, pero no es recomendable. Ok, entonces, ¿en qué estamos? Entonces estos bebitos son expuestos a la luz y, bueno, ahí están. Como ven, nosotros usamos luz azul, ahora usamos, antes les hablo de hace unos 30 años, ¿era? ¿Con qué hacíamos fototerapia? Con la luz blanca, con eso, con los fluorescentes, ¿no? 6 fluorescentes a una distancia de 30 centímetros del cuerpo del bebé alcanza la dosis que se recomienda para tratar la ictericia. ¿Ah? En microwatts por centímetro cuadrado es la dosis. Creo que es, si no me equivoco, de 12 a 20 microwatts por centímetro cuadrado es la dosis de luz que debe haber. ¿Okay? Entonces, esa dosis se alcanza con 6 de estos tubos de luz blanca. Como ya ha avanzado la tecnología, ahora tenemos luz LED. ¿Por qué no usamos las bombillas esas? ¿Ah? La luz amarilla esa de bombillas que antes usábamos en las casas, ¿por qué no se usa para fototerapia? ¿Por qué creen? Claro, lo hace quemar, pues. Esa produce calor, mucho calor produce, ¿no? Son los focos incandescentes que producen calor. Por eso ahora usamos luz LED. Luz LED, la ventaja es que no produce tanto calor y el bebé puede estar mucho más cerca de la fuente de luz, la dosis es mayor, se resuelve más rápido la ictericia. Acá tienen este bebé, por ejemplo, ese es otro método que se llama las birimantas, se llama. Son unas mantitas literalmente que tienen foquitos LED dentro, entonces al bebé lo envuelves en esa manta y entonces más superficie de su cuerpo está expuesta a la luz y se puede tratar mejor. Hay servocunas que tienen aquí el colchón, es de un gel transparente y entonces lo pones ahí al bebé y le pones luz arriba, luz abajo, más rápido, ¿no? También se puede hacer. Entonces lo que habíamos dicho, no, me quedé corto, mire, con la dosis, yo les dije 12 es 30 microwatts por centímetro cuadrado y la luz solar era de 5 a 8 microwatts por centímetro cuadrado. Eso es lo que ya habíamos hablado. Ok, entonces, ¿todos los bebés ictéricos tienen que ser expuestos a la luz? ¿Todos los bebés ictéricos requieren fototerapia? No, ¿cierto? Hay esa tablita, ahorita el nomograma tiene que conocerlo, porque es el nomograma que usamos para determinar si un bebé de determinadas características necesita fototerapia o no. Esto es de la Academia Americana de Pediatría. Hay otras instituciones que dan recomendaciones, pero son muy parecidas a esto. Acá tenemos el valor total de bilirrubina en miligramos por decilitro y en micromoles por litro, si quieran, en esa unidad. Y aquí tenemos el tiempo de vida del bebé. Entonces tenemos estas curvas, miren. Esos son los umbrales. O sea, si digamos que estoy usando esta línea punteada de acá y el valor de bilirrubina de mi bebito que estoy evaluando supera este umbral, entonces va a necesitar fototerapia. ¿Por qué hay 3 líneas, doctor? Porque depende, pues, ¿no? Depende de la edad gestacional. Ya les dije que los prematuros son más propensos a requerir tratamiento. También depende de las condiciones. Si el bebé no es lo mismo que un bebé esté normal y esté ictérico, a que esté séptico y esté ictérico, ¿no? Entonces, por eso, para algunos casos se usa este umbral, que es más pequeño, es decir, requiere menos concentración de bilirrubina para indicar fototerapia, y algunos bebés usan el umbral de arriba, que es aquellos bebés que requieren mayor concentración. Y ahí, acá está la descripción. La línea punteada es para bebés que tienen bajo riesgo. ¿Quiénes son esos bebés? Los que tienen más de 38 semanas de edad gestacional y que están bien, que lucen bien, no tienen ningún otro síntoma más que estar ictéricos. La línea intermitente es para los bebés que tienen un riesgo mediano. ¿Quiénes son estos? Los que tienen 38 semanas o más y que tienen algún factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que sea incompatible con su madre, que esté asfixiado, que esté séptico, que tenga un cefalohematoma, o sea, cualquier condición que haga que incremente la posibilidad de tener ictericia, ¿no? O para aquellos bebés que tienen entre 35 y 37 semanas, que lucen bien. Y la línea continua, que requiere menor concentración de bilirrubina, es para aquellos bebés que tienen alto riesgo, que son aquellos bebitos que tienen entre 35 y 37 semanas y que tienen algún factor de riesgo. Entonces, digamos, por eso es importante que cuando uno evalúa un bebé, determine la edad o el tiempo de vida en horas, no necesariamente en días, sino en horas, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy evaluando un bebé de 60 horas de vida que está ictérico y que tiene un cefalohematoma y que tiene 39 semanas de edad gestacional. ¿Cuál será el valor de bilirrubina por encima del cual se le va a indicar fototerapia? A ver, ¿qué me dice? 60, el bebé tiene, ¿cuánto le dije? 39 semanas, ¿no? 39 semanas, tiene 60 horas de vida y tiene un cefalohematoma. Primera pregunta,
¿Qué línea van a usar? ¿Cuál de los 3 umbrales van a usar? Riesgo medio. El del medio, ¿cierto? Porque tiene 39 semanas, pero tiene un factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Encefalopatía. Entonces, listo, ya decidí que voy a usar este umbral. Ahora simplemente tengo que ver el tiempo de vida, 60 horas. Está acá, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces, ¿dónde se cruzan? ¿Cuántos se necesitarán? 14 puntos y tantos, ¿no? 15. Por encima de ese valor, ese bebé va a necesitar fototerapia. Así funciona eso. No hay ninguna... Bueno, sí hay bastante ciencia, pero es bastante simple. Bueno, hay un ejemplo, 37 semanas de gestacional, sexo masculino, incompatibilidad por RH, por grupo Resus, tiempo de vida 48 horas, está entérico y ya se le midió la bilirrubina y está en 13.8. ¿Requiere fototerapia? Sí. Sí, requiere. A ver, 37 semanas, 48 horas de vida, factor de riesgo, 13.8. Sí. Determinamos el tiempo de vida. ¿Necesita fototerapia? Sí. Hay otro término, otro tipo de terapia que es la fototerapia intensiva, que es donde se incrementa la dosis de luz. ¿Cómo logramos eso? Con más fuentes de luz, a veces le ponemos espejos, o como han visto, le ponemos la bilimanda, o le ponemos luces por abajo, por arriba, por todos los costados, ¿no? Que son aquellos bebitos pues, que están con un nivel de bilirrubina muy alto, ¿no? La fototerapia es un método magnífico, ¿no? Ahorita hay un montón de cosas en estudio para tratar la ictericia, pero nada supera la fototerapia, porque casi no tiene efectos secundarios, casi, ¿no? Hay algunos efectos secundarios, por ejemplo, que puede incrementar las pérdidas insensibles, porque como produce calor, puede incrementar las pérdidas insensibles, por lo mismo puede provocar hipertermia, puede provocar daño en la retina, eso sí, así que todos los bebitos que entran a fototerapia se les pone un antifaz, ¿no? Para proteger sus ojos. Puede incrementar el tránsito intestinal, le puede dar un poco de diarrea, puede haber una erupción en la piel y provocar hipocalcemia. La verdad, yo nunca he visto un bebito con hipocalcemia por fototerapia, pero está escrito. Se debe medir la bilirrubina, de los bebitos que están expuestos a la luz se debe medir la bilirrubina con una frecuencia de cada 12 horas, ¿no? Cada 6 horas es muy alta. Y recordar que cuando se suspende la fototerapia puede haber un rebote, es decir, tú le suspendes la fototerapia y después de unas horas el bebé puede tornarse otra vez muy ictérico y volver a requerir fototerapia. Pero eso son detalles. ¿Qué más podemos hacer con un bebé ictérico? Que está muy ictérico. ¿Y qué es lo que hacían antes de que esa enfermera descubra que la luz disminuía la bilirrubina en sangre? La exsanguíneo-transfusión. La exsanguíneo-transfusión. ¿En qué consiste la exsanguíneo-transfusión? La lógica es la siguiente. ¿Dónde está la bilirrubina? ¿Qué causa daño? En la sangre. En la sangre. Ya pues, saquemos la sangre. Esa es la exsanguíneo-transfusión. Hacemos la exsanguíneo-transfusión de doble volumen, se llama. Es decir, retiramos 2 veces el volumen de sangre circulante en el bebé y la reemplazamos por sangre donante. O sea, por eso se llama exsanguíneo-transfusión. Yo en toda mi vida de pediatra he hecho 2 exsanguíneo-transfusiones. No he vuelto a hacer. Y las 2 han sido cuando era residente. O sea, hace muchísimos años que no hago nada de eso. Y nadie hace algo de eso porque felizmente existe la fototerapia. Porque ¿en qué consiste eso? Consiste en que tienes que canalizar una vía, generalmente el ombligo, canalizas otra vía, generalmente una vía periférica, tienes que conseguir sangre de donante, digamos el bebé es A positivo, tienes que conseguir sangre A positiva y tienes que calcular, a ver, ¿qué volumen de sangre circulante tiene un bebé de 3 kilos? Más o menos 60 por kilo, ¿ya? Entonces, 3 por 60, 180. Como es doble volumen, 180 por 2, 360 mililitros de sangre es lo que tengo que sacar del bebé y es lo que tengo que introducir al bebé. Obviamente no lo hacemos de golpe, se hace en alicuotas, es decir, se le saca una cantidad, se repone, se saca, se pone, se saca, se pone. Ese proceso dura 3 a 4 horas y tienes que estar ahí, obviamente los residentes, porque los residentes nunca hacen esta chamba. Uno de los residentes saca sangre, la eliminas y el otro inyecta un volumen similar. Sacas, el otro mete, y así estás. Durante 3 a 4 horas hasta que llegues al volumen que habías calculado. Obviamente, cuando le estás sacando esa sangre, no le estás sacando solamente la bilirrubina, le estás sacando todos sus electrolitos, le estás sacando su glucosa, le estás sacando sus plaquetas, le estás sacando sus leucocitos, así que es un método muy cruento con muchísimos efectos secundarios. Pero a veces es lo único que se puede hacer. También, así como para la fototerapia, también hay estas curvas para indicación de exsanguíneo-transfusión. Obviamente, los umbrales son mucho más altos, ¿no? Volviendo al mismo ejemplo, 39 semanas, 60 horas, necesitaría para exsanguíneo-transfusión 20. Y el otro necesitaba, ¿cuánto? 14 puntos tantos, ¿no? Sí, ya ve. Entonces hay bastante diferencia, ¿no es cierto? Bueno, un ejemplo también, pero algo parecido. Eso ya les expliqué.
un montón de efectos secundarios. Muchas veces se mueren los bebitos que están en extraña transfusión. Es un método que, inclusive los residentes, yo soy tutor del residentado de pediatría, del Hospital UNAM. Los residentes de pediatría, ya cuando revisan ese tema, lo leen nomás y ven, a lo máximo que pueden aspirar es a ver un video pues, de cómo se hace una extracción de transfusión, porque no la van a hacer, ya casi nadie hace eso, porque felizmente existe la fototerapia. Se han usado algunos fármacos, resulta que hay algunos fármacos que pueden ayudar, por ejemplo el fenobarbital. El fenobarbital perdón, es un inductor de la glucuronisiltransferasa, es decir, el fenobarbital hace que la glucuronisiltransferasa, que es la enzima que conjuga a la bilirrubina con el ácido glucurónico, actúe más eficientemente, incrementa su actividad. Por lo tanto, podríamos usarlo. El problema del fenobarbital, ¿qué cosa es el fenobarbital? ¿Qué cosa es el fenobarbital? Es un anticonvulsivante, ¿no? Un anticonvulsivante, cuyo principal efecto secundario, ¿cuál es? La depresión respiratoria. Entonces, tú pones ahí fenobarbital, hace una apnea, pues, ¿no? Se muere. Obviamente que está vigilando. Y el otro problema del fenobarbital es que esa capacidad de inducción de esa enzima demora entre 48 y 72 horas. Entonces, ya pues ahí ya perdiste porque no vas a esperar 72 horas, ya hizo su encefalopatía, ¿no? Así que no es una buena opción, digamos. Existen los quelantes de la bilirrubina. Digamos, si tienes una opción también podría ser, si tienes un bebito, podría ser transfundir el plasma, ¿no? En el plasma, ¿quién está? La albúmina, ¿no es cierto? Y les dije que la albúmina puede asociarse bien a la bilirrubina. Podría ser una opción, no es muy efectivo, pero si no hay otra cosa, podría ser. Ya, y por último esto. Resulta que, como les dije, cuando comenzaron a dar el alta precoz, ¿no? A las gestantes, los bebés también se iban. Resulta que ya les dije que a nivel mundial se incrementaron los casos de encefalopatía hiperbilirubinémica, porque los bebitos hacían ictericia en sus casas y las mamás, cuando lo detectaban, ya era muy tarde. Entonces, hay un pediatra, un neonatólogo norteamericano de origen hindú, que se apellida Bhutani, ¿es su nombre? Bhutani, que está vivo, es un viejito, que es uno de los expertos más grandes que hay de ictericia a nivel mundial. Este doctor hizo un estudio muy interesante donde agarró y midió la bilirrubina a cientos de bebés, estén o no ictéricos, y de acuerdo a su tiempo de vida construyó estos nomogramas de incremento de la bilirrubina de acuerdo al tiempo de vida. Y entonces sacó los percentiles, ¿no? Percentil 95, 90, 75, y entonces identificó factores, zonas de riesgo, eso se llama ahora zonas de riesgo de Bhutani, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven? Esto es diferente a los nomogramas de fototerapia, esto es otra cosa. Se parecen, son diferentes. ¿Cuándo usamos esto? Digamos que vas a dar de alta a un bebé. Está ligeramente ictérico, tiene 50 horas de vida. Y tú dices, escucha, está un poquito ictérico. ¿Le doy de alta o no le doy de alta? Le mides la bilirrubina con el aparato con el bilirrubinómetro transcutáneo. Determinas cuánto de bilirrubina tiene y de acuerdo a su tiempo de vida, digamos que tiene 50 horas, acá está, 50 horas, y me ha arrojado que tiene 10 miligramos de bilirrubina. 10. ¿Le doy de alta o no le doy de alta? Esa es la pregunta. 50 horas de vida, 10 de bilirrubina. ¿Dónde cayó su valor? En esa zona, que sería la zona de riesgo intermedio bajo. ¿Riesgo de qué? De hacer en el futuro una ictericia que requiera tratamiento. ¿Me entienden? Ahorita no requiere, pero de repente de acá a un tiempo quizás sí. Entonces estos nomogramas me permiten predecir el riesgo. Entonces, si tiene 50 horas, tiene 10 y está en zona de riesgo bajo intermedio, mi pregunta sería, señora, ¿dónde vive usted? ¿No? Si me dice, yo vivo en Ticaco, no te quedas. Te quedas porque hay un cierto riesgo, ¿cierto? Pero si me dice, no, yo vivo acá a la vuelta de la esquina. Ya, de repente puede decirte, ¿no? Señora, ¿usted ha acabado primaria? ¿Sabe leer y escribir? Sí. ¿Entiende mis indicaciones? Sí, le explico. Si tu hijito se pone un poquito más amarillo, pero ya, le das de alta con confianza. Pero ¿qué pasaría el mismo bebé de 50 horas si tiene 13? No necesita fototerapia todavía, pero es ictérico con 13. 50 horas 13, aquí, casi, está en la zona de riesgo intermedio alto, casi para llegar a la zona de alto riesgo. ¿Le dan de alta? No necesita fototerapia, no lo vas a tratar. ¿Le das de alta? No, mejor te quedas. Pero doctor, mejor te quedas un rato, ¿no? Unas horas, le volvemos a medir y volvemos a hacer el cálculo. Con este uso de los nomogramas de Bhutani, lograron otra vez disminuir la incidencia de encefalopatía. ¿Se merece un monumento?
Sí, pero ha salvado un montón de vidas. Ok, acá hay un ejemplo que lo pueden hacer. Yo les voy a dejar la exposición, lo pueden practicar. Bueno, y ahí está la bibliografía, por si quieren ahondar aquí. Hemos hablado de ictericia un rato, ¿no? Pero en los libros de neonatología, ictericia es, no sé, medio libro, ¿no? Porque hay un montón de posibilidades y características que estamos dejando por alto, pero he tratado de transmitirles lo más importante para ustedes como futuros médicos generales, ya cuando sean